vamos a meternos en el libro de Esdras y vamos a intentar desarrollar, pero para que podamos entender un poquito lo que vamos a ir intentando hablar, tanto Ángel como yo. Supongo que tocaremos diferentes profetas menores, por decirlo así, como Amós, Zacarías, Malaquías, Habacuc, profetas contemporáneos del tiempo de Esdras, contemporáneos de lo que pasó, la desolación tanto de Israel, el reino del norte, como pasó en Jerusalén. Pero vamos a orar para presentarle su palabra al Señor. Señor, te damos gracias. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Que tu palabra de verdad, Señor, llegue a nuestra mente, también a nuestros sentimientos y emociones, Señor. Que tu palabra obre un milagro en nosotros, Señor. Te pedimos que desde esta palabra hasta la última que se dé, vaya sobrando milagros en nuestras vidas, Señor, hasta hacer en nosotros lo que tú quieras. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como veis, en las notas, viernes noche, pone Dios es el que mueve los corazones. Pero lo he tenido que cambiar, es el título de la predicación de hoy, pero lo he tenido que cambiar. Porque a medida que iba haciéndolo, sí, yo sé que Dios es el que toca los corazones, por supuesto. Pero me habló más de otra manera, ¿no? Y el título que le he puesto es Dios es Dios y tiene el control de todo. Y es increíble esta frase, Dios es Dios y tiene el control de todo. Porque aunque lo sabemos, a veces no lo creemos. Y para ello, os lo quiero demostrar en esta noche, en la predicación que vamos a hacer. Mirad, para ello, antes que nada, vamos a ir al libro de Jeremías, porque vamos a intentar meternos y saber el estado de los hijos de Dios de ese tiempo, ¿no? De los hijos de Dios que estaban viviendo en Jerusalén. Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Jeremías 7, del 1 al 4, dice así: Palabra del Señor, que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Amén. Y cuando se estaba refiriendo a la casa del Señor, a la casa de Jehová, se estaba refiriendo al templo, al lugar donde el pueblo de Israel, los hijos de Dios, pues se reunían para adorar y bendecir el nombre de Dios. Es como si dijéramos nuestra iglesia, ¿no? A la iglesia en la que nos reunimos. Pero la mentalidad de nuestros contemporáneos de ese tiempo era que creían que por pertenecer al pueblo de Dios, por haber nacido a lo mejor vamos a transponerlo a nuestro tiempo, tal vez por haber nacido en una casa de creyentes, se pensaban que ya eran salvos, que ya eran intocables. Incluso los que llevaban mucho tiempo pensaban que por ir a la iglesia, que por estudiar, por hacer muchas cosas, ya con eso cumplían. Y es que se habían vuelto religiosos y pensaban que con una serie de ritos y normas y sacrificios, que eso complacía a Dios. Y en nuestro tiempo es que pasa prácticamente igual. Pensamos que por venir a la iglesia, que incluso por participar en la obra de Dios, es suficiente para agradar a Dios. Pero no es verdad eso. Porque si yo vengo y predico y tengo ese don de la oratoria, pues es fabuloso. Si yo toco un instrumento y tengo el don de tocar un instrumento y después canto como un ángel, pues es maravilloso. Pero no se trata de obras.
es de obedecer a Dios. Es de lo que se trata la vida de aquel que cree en Dios y que se dice que es un hijo de Dios. Se trata de obedecer a Dios. No de hacer cosas. Y de verdad es que nos olvidamos de cumplir la palabra de Dios y nos arrastramos y nos dejamos arrastrar por las sensaciones que tenemos, por las emociones. Nos olvidamos que Dios ha puesto en cada creyente el fruto del Espíritu Santo. Hasta entonces, hasta hace poco yo pensaba que, bueno, el fruto del Espíritu Santo, como sabéis, son varios. Es al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo diré bien. Y claro, pues a lo mejor yo tengo más templanza que gozo, y a lo mejor o tengo más amor que paciencia, ¿no? Pero eso no puede ser. Es que no puede ser. Porque si Dios ha puesto ese fruto en nosotros, es un fruto total. Entonces, si no es así en nuestra vida, si yo no tengo dominio propio, si yo no tengo fe, si yo no tengo mansedumbre, si yo no tengo templanza, pero en cambio tengo paciencia, gozo, paz, amor, algo falla, hermanos. Algo falla en mí. Porque yo tengo que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por igual. No unos más que otros, tiene que ser por igual. Eso es imposible. A lo mejor puedes pensar, es imposible. Entonces yo te diría, entonces, ¿quieres decir que lo que pone en la Biblia es mentira? ¿Que es imposible de cumplir? Claro, ya puedes empezar a decir, pero es que a veces las cosas que pone en la Biblia es un poco gravoso. Ya entraremos en eso. Porque también Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Lo he buscado en una traducción del lenguaje actual, para que entendamos la esencia de lo que se quiere decir. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estoy escuchando, ¿verdad? Estar siempre alegres. Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y tiene que morar en nuestras vidas. Y yo me pregunto, ¿mi vida y tu vida es una vida ascendente? Es decir, es una vida en la que voy aprendiendo de las cosas de Dios, que voy atesorando la palabra de Dios y la voy viviendo y experimentando. Y me puedes decir, claro, es que la vida de un hijo de Dios muchas veces no siempre es su vida. Y a veces incluso hasta te puedes enfadar porque puedes decir, bueno, es que vaya hermano que hoy está aquí y mañana está aquí, y mañana está aquí y mañana está aquí. Y a veces uno escucha comentarios así y es para decir, bueno, pero es que, ¿cómo es tu vida, no? Para preguntar. ¿Es siempre ascendente? Entonces, sinceramente yo tendría que decir, no, la vida de un hijo de Dios no siempre es ascendente. Hay momentos en que la vida de un hijo de Dios es lineal. Cuando es lineal es peligroso. Cuando es de subidas y de bajadas, pero si hay más subidas que bajadas, es decir, si mi gráfico hace subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, bajo. Si mi vida es una vida ascendente más que de bajadas, es una vida que honra y glorifica a Dios. Porque está demostrando que batallo contra el mundo, que a veces que el mundo me puede parar, pero que la gracia de Dios está de nuevo en mi vida y me levanta y sigo subiendo y sigo caminando y sigo peleando la buena batalla a la cual tú y yo estamos llamados. Y la verdad que es que cuando muchas veces es lineal o tal vez no estamos creciendo,
porque el pueblo de Israel en este momento no estaba creciendo, era lineal totalmente, se habían convertido en una religión más, como las religiones que rodeaban al pueblo de Israel. Y cuando uno empieza a ser religioso, empieza a dormirse y necesita ser despertado por el Espíritu Santo. Porque cuando nos dormimos, el enemigo está a las puertas nuestras. Y no está para decirte qué guapo eres, qué hermosa que eres. Está para destrozarnos. Está para acabar con nosotros. Está para asolar nuestra vida. Para engañar nuestros sentimientos y nuestras emociones y manipularnos. Porque el enemigo sabe de la manipulación muchísimo. Manipuló a Eva y gracias a esa manipulación hoy tenemos el pecado. O sea, imagínate, intentó manipular a Jesús con la palabra de Dios, pero no lo pudo, porque Jesús es la palabra y a Jesús nadie le puede engañar. Hermanos, qué importante es mirar siempre lo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjate que la palabra de Dios nos habla de que nuestro corazón es engañoso. Pero claro, tú puedes pensar, bueno, es que eso no va conmigo. Y yo soy un creyente muy experimentado, muy curtido. Yo he sido lo que quiera ser. Pero mira, Jeremías, contemporáneo de Esdras, 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claro, muchas veces cuando escuchamos esto, leemos esto, claro, dice, claro, es engañoso. Pero hermano, que dice más que engañoso. Te lo voy a repetir. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes? Tu corazón es perverso. El mío es perverso. Y tenemos que estar siempre prevenidos para que nuestras emociones, que dominan muchas veces nuestra carne, no nos haga caer delante de Dios. El pueblo de Dios, al igual que nosotros, no conocemos nuestro corazón. Ellos se creían intocables. Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor somos. Y por mucho tiempo que tú estés caminando en los caminos de Dios, tal vez me voy a poner yo mismo, pueda ser un pastor, pueda ser un anciano, pueda ser un profeta, un evangelista o simplemente un hijo de Dios de muchos años, no llegamos a conocer toda la maldad que hay en nuestro corazón. Fíjate que un susurro, una puerta abierta, una ventana abierta son suficientemente poderosas y utilizadas por el enemigo para hacernos caer. Y quiero ilustrarlo. Sabéis, a mí me encanta David, es mi personaje preferido de la Biblia. Y tengo que comentarlo en esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 24. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí ocurren dos cosas. La primera es que David tenía que estar ocupado en las cosas que Dios le había mandado. Y cuando nosotros no estamos ocupados haciendo lo que Dios manda, estamos en terreno pantanoso y en peligro. Y lo peor es que cuando un creyente llega al punto de estar ocioso, como estuvo David, y prefirió parar a estar en la batalla en vez de estar expectante de los enemigos para poderlos combatir, eres fácil presa del enemigo.
Y es que no te puedes sentir seguro ni en tu casa. Hermanos, David no se podía sentir seguro en su casa. ¿Sabes una cosa? Porque el enemigo nunca duerme. Nosotros sí, pero el enemigo nunca duerme. Y estaba esperando, justo ahí, en el terrado, ahí estaba el enemigo esperando para decirle a David, mira. Y David, como buen hombre, mira. Porque los hombres somos tan simples que miro, veo y digo, esto me gusta mucho lo que estoy viendo. Pero es que el pecado nos gusta a todos. La verdad es que el estar ocioso, hermanos, nos hace perder la perspectiva de lo que es correcto a lo incorrecto. Mira, se levanta tarde. Es que necesitaba descansar, ¿no? Está bien descansar, ¿no? A veces uno tiene que tener un respiro. Y ¿sabes algo que está muy de moda entre la población mundial? Es que necesito tener mi tiempo para mí. ¿Has escuchado esta frase, verdad? Pues quiero decirte que esto es una mentira del diablo. Es una mentira. Porque el cristiano no tiene tiempo para sí. Es lo que el mundo nos ha querido vender. El cristiano vive para Dios. Y cuando nosotros estamos escuchando y cuando tú te diriges a Dios y le hablas a Dios de la palabra Señor, cuando tú estás diciendo esa palabra, tú estás diciendo, yo no soy nada, no me pertenezco, tú eres todo, tú eres el que manda, tú eres el que tienes mi tiempo, tú eres el que puedes hacer y deshacer en mi vida. Claro, en el tiempo de los apóstoles esta palabra la entendían perfectamente en nuestro tiempo. Decir Señor, pues no lo solemos entender. Pero es que Dios es nuestro amo. Nuestro tiempo es su tiempo. Nuestro tiempo en esta tierra nos regala tiempo pues para crecer, aprender, poder casarnos, poder tener hijos, poder disfrutar de las cosas que Dios pone, pero nuestro tiempo, todo le pertenece a Él. Y cuando tú y yo comprendemos esta cosa, que nuestra vida es de Él, entonces mi tiempo es su tiempo, no es mi tiempo. Y la verdad es que podíamos decir a David, David, ¿qué haces en el terrado? ¿No? Y muchas veces nos podemos decir, ¿qué haces tú en ese terrado? ¿Qué quieres ver? ¿Lo que quisiste ver? David, no es tu lugar. Tu lugar es estar trabajando para el Dios que te sacó de entre las ovejas para ponerte como rey de Israel. No estar donde uno debe estar. Tener el ocio, el tener una ventana abierta es un peligro para cualquier hijo de Dios. Llevemos el tiempo que llevemos en los caminos de Dios. Claro, si eres mujer tú puedes pensar, bueno, es que es fácil, pero es que hombres y mujeres somos tentados de diferentes maneras. Y tengamos el tiempo que tengamos en los caminos de Dios, tenemos que tener el cuidado tremendo de que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro hablar sea para que Dios sea glorificado, no para que nuestra carne reciba beneficio o gloria. Mira lo que escribió Salomón. En el libro de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, dice: no repares en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Aquí está hablando de relación entre un hombre y de una mujer, de la relación con su amado. Pero qué importante es ver que ella no supe guardar lo que era suyo. Pero esa es nuestra relación con Dios. Nuestro esposo es Jesucristo. Nosotros somos su amada, somos la iglesia. Y tenemos que guardarnos en la santidad. Y tenemos que hacer lo que nuestro amado le gusta. No lo que a mí me gusta, lo que a él le gusta. Estar por nuestro amado para que él pueda estar contento.
Ese era el estado de Judá. Simplemente religiosos, que creían que por querer lo que creían, podían hacer lo que quieran. Ahora sí, vamos al libro de Esdras, después de esta introducción. Vamos a partir de aquí de ser bastante rápidos. Esdras 1, versículos de 1 al 3. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Y fíjate, lo primero que podemos destacar es: despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y me gustaría destacar que algo que creo que es importante, aun cuando el tiempo muchas veces va pasando por nuestras vidas y nos vamos haciendo cada vez mayor, y tal vez esperamos cosas en el Señor o esperamos que Dios nos hable en cierta manera y tal vez no vemos los resultados, y tal vez por andar y esperar: Señor, tienes que hacer un milagro, tienes que hacer esto, y no vemos, no escuchamos, no sentimos que Dios nos esté escuchando. Quiero decirte una cosa: Dios es Dios. Déjale que Dios sea el Dios de tu vida, que no es como nosotros. Él sabe el porqué de todo, hijo de Dios. Él sabe por qué pasan todas las cosas. No te preocupes. Si Él es Dios, Él se preocupa por ti. Déjale todo en sus manos. Tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. Él tiene el control de todas las cosas, aunque muchas veces no lo parezca, pero Dios tiene el control. ¿Sabes una cosa? Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de mi vida. Deja tus cargas en las manos de Dios. Mira, estuvieron 70 años en la cautividad por haberse alejado de Dios, por empezar a ser religiosos y no a creer al Dios de la palabra. Cuidado, hijo de Dios, tenemos que creer en el Dios de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Para ellos no era Dios. Y para nosotros, cuando nos convertimos en religiosos, Dios deja de ser Dios para nosotros ocupar el lugar de Dios. Despertó el Señor el espíritu de... Mira, Dios es el que toca los corazones. Nosotros simplemente somos mensajeros de su palabra. Y aunque nos gustara que familiares nuestros se convirtieran y aceptaran al Señor, déjalo eso también en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Podemos hacer algo más importante que machacar a nuestra familia. Es orar por ellos. Es ayunar por ellos. Es buscar el rostro de Dios, porque la oración es poder del cielo. Mira, muchas veces podemos pensar que Dios tiene que obrar de maneras determinadas. Pero fíjate, Dios está utilizando a un rey pagano para hacer su voluntad. Para que el pueblo de Dios pueda ver y creer que Dios es Dios. Y utiliza a este hombre, un rey que parece que por lo que ha dicho ha tenido una transformación en su corazón. Mira, hasta los que piensan y no creen en Dios, hasta ese tipo de personas, Dios los bendice y Dios obra en ellos
¿Os acordáis de Naamán? ¿Sí? Un capitán del ejército sirio. Eran enemigos del pueblo de Dios. Este hombre, por decirlo de una manera, era un triunfador. Tenía todo en la vida. Pero, ¿sabes? Había un pero. Pero era leproso. Pero Dios tiene un plan para sanar y salvar a este hombre. Un plan que se escapa al momento de las vidas de esas personas, pero que nosotros lo podemos ver muy claro. Utiliza una esclava. O sea, los sirios hacían incursiones en los pueblos que circundaban pues, Judá e Israel y se llevaban personas para que trabajaran como esclavos. Y en la casa de este hombre había una esclava que era del pueblo de Israel. Y ella habla con la esposa de Naamán y le dice, en Israel hay un profeta que si ora por ti, por tu marido sanará. Claro, me gustaría que os pusierais en el papel de esta mujer y que tenéis un criado y que el criado os dice eso. ¿Le haríais caso? Generalmente no creo que le hiciéramos caso, le diríamos, déjate de pamplinas y ponte a trabajar. Que sería lo más normal, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que de esta chica, su actitud, su forma de trabajar, aun siendo esclava, hablaba de que verdaderamente había un Dios en Israel. Y Dios hace su milagro en la vida de Naamán, pero fíjate, no tan solo hace un milagro de sanarle, hace un milagro de salvación. Y es que a veces hay circunstancias extremas las cuales Dios permite para que su gloria sea manifestada en medio de los hombres. Y es como si fuera todo un puzzle en las vidas de las personas, que todo en su momento, que está muy desordenado, pero todo en su momento encaja perfectamente. Y Dios empleará cualquier cosa, cualquier método para que Él sea glorificado. Y Dios despertó el espíritu de este rey pagano para bendecir al pueblo de Israel y al mismo tiempo para hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios se hará. Hagamos lo que hagamos, la voluntad de Dios siempre se llevará a cabo. Pero fíjate, me llama mucho la atención, despertó el Señor el espíritu de este hombre. Y la verdad es que, analizando el texto y otros, me da la sensación que esta frase y otras frases parecidas, muchas veces los que somos hijos de Dios las utilizamos para hacer un pretexto para nuestra vida. Utilizamos frases parecidas para vivir vidas estancadas en las cuales muchas veces quedamos paralizados y no avanzamos, como vamos a ver en el pueblo de Judá. Pero hermanos, cuando leemos la Biblia, no podemos coger tan solo un texto. Para poderla entender bien, tenemos que coger el contexto de lo que está pasando. Y la idea que quiere expresar es que Dios tiene el control de todas las cosas, que no se le escapa a nada, que Él es el Dios de los tiempos, que a su tiempo Dios obra, mueve corazones, mueve situaciones para hacer su voluntad, para hacer que Él sea glorificado siempre y que podamos entender tú y yo que todo está, absolutamente todo, está bajo su control, que sus promesas, aunque parezca que pueden tardar, llegarán, que los juicios de Dios, aunque pensamos que no vendrán, vendrán a su tiempo, porque Dios es fiel y Dios lo que promete siempre lo hará. Fíjate, Habacuc 2, versículos del 3 al 4 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Caray, mas el justo por su fe vivirá. Las mismas palabras que Pablo utiliza
para dirigirse a la iglesia en Roma. El justo por la fe vivirá, no vivirá por emociones, no vivirá por sentimientos, no vivirá por lo que está viendo, sintiendo, vivirá puesta su mirada en Cristo y viviendo por fe y para Él. Caray, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, Dios que no miente, la cumplirá, no tardará. Espéralo, Hijo de Dios. El Hijo de Dios el Hijo de Dios, tú y yo estamos muchas veces acostumbrados a andar por sentimientos, como andaba el pueblo de Judá. Andaba por lo que veía, sentía, por lo que veía en los pueblos de los alrededores, por la influencia pagana que vivía en su vida, la aceptaba y la acogía. Pero el Hijo de Dios no puede vivir así. Tiene que vivir leyendo, creyendo, viviendo y experimentando la palabra de Dios y confiando en aquel que es la palabra, Jesucristo. El control de nuestra vida, el control de la historia, el control de todo, lo tiene nuestro Señor. Y nuestra obligación es reconocerlo como Dios y creerlo. No creer en nosotros, creer en el Dios al cual tú y yo pertenecemos. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué padre no se ocupa de su hijo? ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Pero a más de nuestro Padre, es nuestro Dios. Y a más de ser nuestro Dios, Jesús es nuestro Señor. Y todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros amigos, todas las cosas que tantas veces nos rodean, son de Dios. No son nuestras. ¿Qué te parece esto? Porque muchas veces queremos, esto es mío, ¿no? Como los catalanes, eso es mío, ¿no? Algo muy nuestro, ¿no? Pero no es nuestro, es de Dios. Y esto no sabemos aplicarlo a nuestra vida como hijos de Dios. Que somos de Dios, que no somos nuestros, que estamos en un mundo caído, que tenemos dos naturalezas. Esa naturaleza que Dios ha cambiado y ha regenerado y que se tiene que ir transformando. ¿Y cómo se transforma nuestra vida? Andando en santidad, creyendo en Dios, amando su palabra, viviéndola, experimentándola. Pero en contrapartida tenemos una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza lucha intensamente por anular a la nueva y destronarla. Y muchas veces nos encontramos mal espiritualmente, ¿verdad? Y no sabemos por qué y estamos así. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has estado mal y no sabes por qué? Pero claro, pasa un día, pasa dos, pasa una semana y sigues mal y no sabes por qué. Y dices, pero si yo leo y yo oro y nos quedamos parados y decimos, yo de aquí no puedo salir. Qué fácilmente nos autoengañamos, ¿no? Decimos, yo no puedo orar, yo no puedo leer la Biblia, no puedo ir a la iglesia con esta actitud. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te has sentido así? Mira, otro de esos versos del Nuevo Testamento, del cual cogemos para hacer un pretexto muchas veces en nuestra vida. Pensamos que si Dios no hace algo en nosotros, yo no puedo. ¿Te ha pasado esto, verdad? Yo estoy seguro que sí. Yo no puedo seguir adelante, yo no puedo salir de esta situación. Esta es una forma de pensar muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos sentido así. Y entonces, muchas veces cogemos ese versículo de Filipenses 2:13, ¿no? Que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y decimos, Señor, si tú no haces esto en mí, yo no puedo. Y encontramos este texto, otros textos, pero no leemos el contexto.
Entonces estamos sacando este versículo fuera del contexto bíblico para hacer en nuestra vida lo que queramos. Y el contexto, ¿sabes de qué nos habla el contexto? Del sentir que hubo en Jesús. El sentir que tiene que estar en nuestras vidas. De ese sentir que, despojándose de todo, de toda su gloria, de la gloria de Dios, se hizo hombre para poder reconciliarnos con el Padre. Y el Padre otorgó a Jesús un título, un nombre, que es Señor. Es decir, el amo supremo de todo. ¡Qué maravilla! Nos habla de que Dios es el que salva, de que Dios es el que toca, despierta a las personas, del que abre nuestro conocimiento para poder acercarnos a Dios por su buena voluntad. Nos está hablando de la salvación, de que el hombre no tiene el control de nada, de que es Dios el que tiene el control de todo. Fíjate, todo esto nos habla. Es Dios el que mueve los corazones para salvación y para que aceptemos su voluntad en nosotros. Porque nosotros estamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene capacidad ni para decidir, ni para pensar. El muerto, muerto está. ¿Es verdad? Muerto, muerto está. No tiene capacidad ninguna. Por eso Jesús tiene que venir. Por eso el Espíritu Santo tiene que abrir nuestro entendimiento para poner en nosotros el deseo, la buena voluntad de decir, sí, Señor, soy un pecador, te necesito, perdóname y sálvame. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos fortalece. Y si Dios quiere bendecirnos, capacitarnos, fortalecernos, Dios quiere hacer su buena voluntad para bendecirnos. En Jesús encontramos la salvación. Y nos habla también, hermanos, ese versículo nos habla también de la responsabilidad del Hijo de Dios, de esa salvación tan grande que nos ha dado, guardarla con temor y temblor. ¿Sabes una cosa? No es nada de lo que pensábamos. Habla de que Jesús es Señor y de que el Hijo de Dios tiene una salvación tan grande que ha costado la sangre del Hijo de Dios. De eso es lo que nos habla. Y es Dios el que produce el querer y el hacer para salvar al hombre. Pues qué diferente, ¿no? Yo siempre lo he dicho pensando, bueno, Dios es el que tiene que hacer en mi vida lo que quiere. Pues no, no habla de eso. Habla de la gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos tantas cosas para no justificar nuestra vida ni seguir así, sino para empezar a andar agradando a Dios. No nos quedemos parados, hijos de Dios, perdiendo el tiempo, justificando en versículos así, pensando que Dios es el que tiene que obrar. No, no, Dios quiere. Nosotros somos los que nos tenemos que poner manos a la obra. Dios quiere sacarte del hoyo, Dios quiere sacarte de la depresión, Dios quiere sacarte del lugar en donde te encuentras, Dios quiere. La cuestión es que nos tenemos que poner manos a la obra. Como se pusieron manos a la obra todo este grupo que estuvo con Zorobabel, que estuvo con Esdras, que estuvo con Nehemías, para unos reparar el altar y reconstruir el templo, otros para poner la ley de Dios por obra y otros para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Dios quería y ellos lo hicieron. Y nosotros tenemos que ponernos manos a la obra. Fíjate, Amós 5:4 dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Está hablando a los hijos de Dios. No, es que Dios tiene que despertarme. No. Que no te tiene que despertar. Que le tienes que buscar. Buscadme y viviréis.
Es que no siento nada. Busca a Dios. Es que no siento. Busca a Dios. Es que cuando leo la Biblia se me cierran los ojos. Busca a Dios. Léela en otra hora. Busca a Dios. Porque si dice buscadme viviréis. Cuando lo busquemos, viviremos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tal vez puedas pensar, no sé cómo he venido a este retiro, si con ganas o sin ganas, con deseos de buscar a Dios, con esperanza de un milagro, porque era mi obligación como pastor venir, o vengo obligado. Mira, ¿sabes una cosa? Ya estás aquí, ¿verdad? Pues no importa cómo hayas venido. No importa. Eso es lo de menos. ¿Sabes una cosa? A lo mejor tú no sabías ni yo sabía que íbamos a estar aquí. Pero, ¿sabes? Hay una persona que sí lo sabía y era Dios. Dios sí sabía que íbamos a venir cada uno de nosotros. Y no importa nuestro estado. No importa si nos hemos convertido en religiosos como las personas que estaban viviendo en el tiempo de Esdras, de Zacarías, de Malaquías. No importa. No importa si tu vida está hecha una ruina o no. Hoy es tiempo para acercarse a Dios. Mira, Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es poderosísimo este versículo, ¿verdad? Mira, hay otro versículo, el cual nos dice que durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿para qué estuvo? Para probarlo, para ver lo que había en su corazón, para ver si iban a guardar sus mandamientos o no. Y me gustaría, por último, volver a leer 2 de Crónicas 7:14 y tener un tiempo de ponernos en la presencia del Señor. 5 o 10 minutos para acabar. Y podemos cantar un cántico. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esto está hablando a los hijos de Dios. Pero si no eres un hijo de Dios, hoy puede ser tu día. Acércate a Dios, pídele perdón por tus pecados y pídele, Dios, entra en mi vida. Lléname, hazme un hijo tuyo. Hazme un hijo tuyo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestra vida. Vamos a tener ese tiempo.